Vamos a hablar de Maruja Mayo, que es una representante de las vanguardias muy importante, aunque no se la consideró así en su momento. Es una mujer que nace en 1902 en Viveiro, en Lugo, en una familia numerosísima de 14 hermanos. Imaginaos lo que puede ser eso para construirse una personalidad ya pues en lucha por dejarse ver, y como fue ella una mujer muy luchadora, y yo la puedo definir como una mujer tremendamente valiente. Cuando es muy jovencita ingresa en la escuela de San Fernando para estudiar Bellas Artes, de las pocas mujeres que había en ese momento en la escuela, y allí pues en ese Madrid tan bullicioso y tan tremendo pues entra en contacto con lo que era pues la crème de toda la intelectualidad del momento. Allí conoce al trío famoso que está en la residencia de estudiantes, Dalí, Buñuel y Lorca, y con Dalí establece muy buena relación porque ella pues integrará el grupo de los surrealistas como Dalí. Con Buñuel no se lleva bien, Buñuel la rechaza porque Buñuel, bueno, pues luego sería un director maravilloso y fantástico, pero en ese momento se destacaba porque era muy machista. Entonces Maruja Mayo pues representaba esa mujer liberada que hacía lo que le daba la gana, vamos. Entonces, bueno, ella vivió en ese momento tan maravilloso culturalmente, y se sintió muy atraída por el mundo de los poetas. De hecho, tuvo relaciones con Alberti, sobre todo tuvo una relación muy duradera y muy fructífera, crearon muchas obras en común. Y también parece ser que tuvo relación con Miguel Hernández y posteriormente con Neruda, que le conoció en París. Cuando ya acabó los estudios se fue a París y allí entró directamente en contacto con todo el núcleo de los surrealistas y todas las vanguardias. Bueno, ya antes Picasso, claro, era ya conocido y bueno, pues le conoce a Miro, al cabeza de los surrealistas que es Breton, en fin, que está ahí viviendo todo ese momento maravilloso del París de las vanguardias. Pero me gustaría que nos centráramos ya en una obra suya para seguir hablando un poco de este personaje y también para interpretar pues más situaciones de ese momento y de su personalidad. Vamos a ver una obra que fue clave en su momento para ella porque era de cuando acababa sus estudios, y entonces Ortega y Gasset se quedó fascinado con la obra que estaba haciendo en ese momento y le montó una exposición, una cosa inaudita en los locales de la Revista de Occidente. Es la única exposición que se realizó allí. Esta obra es de una serie que se llama Verbenas, es de una serie de 4 o 5 obras. Esta es de 1927 y como podéis ver, pues en ella hay como muchísimo movimiento, muchísimo color. Es justamente eso, el retrato de esos años. Veis que hay unas figuras que son protagonistas, que son esas dos mujeres jóvenes que están avanzando con unas zancadas grandes hacia un futuro
pues que parece ser que les hace muchísima ilusión. Claro, ellas han venido ya de ese mundo que ya están abandonando del siglo XIX, que está representado por figuras que están justamente detrás de ellas, que son estos gigantes y cabezudos. Entonces son como figuras muy sombrías. Como podéis ver, hay un guardia civil con una cara negra y tremenda, ¿no? Y una mujer delante de él, que son una pareja realmente pues un poco siniestra. La mujer está, a mi juicio, representando todo eso de lo que huyen las jóvenes, ¿no? Todas esos rigores del siglo XIX, de esas mujeres que estaban pues rígidas, que vivían en un mundo de interioridad. No es de interioridad, es de casi como es el mundo de lo íntimo, si lo comparamos con el mundo que podían vivir los hombres, ¿no? Es ese mundo reducido al mundo de la familia y poco más, porque hasta estos años la mujer no es capaz de adueñarse del mundo exterior, del espacio exterior que estaba dominado por los hombres. Entonces las verbenas, esto que está aquí mostrando Maruja Mayo, pues es esa explosión hacia el mundo del disfrute, del divertimento que podían tener las mujeres, ¿no? Aparecen como casi como unas estatuas de la Victoria, aparecen como coronadas por una especie de sombreros que se vendían entonces en las ferias y en las verbenas, y también se vendían unas alas que también las llevan ellas, eran como artículos que se vendían en las verbenas. Y también mantones de Manila, de papel, era todo de papel. Entonces, fijaos qué cosa, ¿no? Que aparte de esta alegría de estas mujeres triunfantes, que parece que se van a comer el mundo y que dejan esas figuras oscuras a su espalda, pero a la vez contrasta con el grupo de marineros que hay a la derecha, que están como con unos rostros muy tristes, y que es posible que representen pues estos soldados que aparecían de permiso y que quizás tengan relación con esa tristeza también de esa España que había perdido colonias, que en esa época estaba con la guerra del Rif en defensa del protectorado de Marruecos, y que, bueno, pues que pueden mostrar esa tristeza, ¿no? de los momentos bélicos. Hay una cosa curiosa en este cuadro, se ve justamente detrás de los marineros un espejo de estos que se ponían en las ferias y que en Madrid había en la calle del Gato, creo que era. Son espejos cóncavos y convexos que te devuelven una imagen distorsionada de ti mismo, y luego la gente se hacía fotografías de esas imágenes. Estos espejos, claro, pueden provocar risa y humor, pero al mismo tiempo están hablando de una imagen muy deforme, que a la vez puede estar cercana a una realidad más profunda, ¿no? Que puede ser como esa distorsión de lo que es pues esos cuerpos de los hombres varoniles y fuertes, ese heroísmo, que les devuelve una imagen casi ridícula y distorsionada. Valle Inclán habla de esto, que es lo que llamamos el esperpento, ¿no? Y que queda aquí reflejado un poco como esa parte también de la España trágica y dura, ¿no?
También hay una parte muy dura en la otra esquina de la izquierda inferior, que se ve esta crueldad que existía antes, todavía existe en la realidad del momento, pero en aquel momento era algo muy visible y aceptado, que era reírse y poner ante el escarnio público y el hazme reír a personas que tenían defectos, discapacidades físicas. Y aparece ahí una figura deforme, pues que las colocaban en los barracones. Esto va a tener que ver con la siguiente artista de la que vamos a hablar, de María Blanchard, que tenía una discapacidad importante, y veréis cómo se vivía eso en primera persona, que claro, era algo tremendo. Hay muchísimas otras cosas en el cuadro que nos llevan a ese mundo de movimiento, de velocidad. Una niña montada en una barca. Hay también, curiosamente, un fraile montado en una barca. A mí esto me sorprendió bastante, pero viendo el vídeo que hay colgado en YouTube, si queréis verlo, es muy interesante, una entrevista del programa este fantástico de los años 80, A Fondo se llamaba, que es una entrevista que le hacen a Maruja Mayo, y ella comenta que veía en estas ferias a algunos frailes. En fin, que queda ahí como una anécdota. Y bueno, hay otra anécdota curiosa también de este cuadro, que es una sandía enorme que aparece como una sonrisa irónica, creo que aparece justamente debajo del busto de esta mujer de Gigantes y Cabezudos, que aparece como portada por un camarero. Entonces, bueno, es ese contraste, ¿no?, entre ese mundo duro, rígido, de normas estrictas, y esa liberación de las mujeres jóvenes que están avanzando hacia un mundo más moderno y más libre para ellas, como hizo la propia Maruja Mayo, que vivió así en el París de entreguerras, pero que le duraría poco, porque tuvo que salir huyendo y vivió después 25 años en Argentina, donde fue muy valorada. En esos años desarrolló exposiciones a lo largo del mundo, en los centros más importantes culturales, en Nueva York, en Brasil, en fin, que fue muy reconocida. Incluso llegó a ser reconocida como precursora del arte pop, que luego encabezaría Warhol, porque realmente su arte, como estamos viendo en este cuadro, es pues eso, arte popular, arte pop. Y bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que esto os haya despertado el interés en esta artista tan fantástica. Murió en el año 1995, es decir, que casi llegó al siglo de vida, y siempre de un modo muy intenso y un modo muy libre, como a ella le gustaba vivir, como una mujer, pues desarrollando sus capacidades y sus talentos con los que vino a este mundo.